Muy buenas tardes, bienvenidos a Cultura Teológica, su programa donde usted aprende doctrinas bíblicas y sobre todo un poquito más acerca de Dios. Hoy estoy aquí muy contento porque nuevamente está con nosotros nuestro hermano José. ¿Cómo estás, hermano querido? Contanos algo de tu vida. Gracias, mi hermano Jorge. Les mando un saludo aquí desde Costa Rica. Lamentablemente, la semana pasada, bueno, tuve 15 días de estar bastante delicado de salud, pero ya estamos totalmente recuperados y muy felices hoy de realmente poder compartir con ustedes este programa que sé que va a ser de muchísima bendición para todos nosotros y a las personas que nos están escuchando desde ya les motivamos para que puedan empezar a compartir, porque esta va a ser una enseñanza importantísima que vamos a estar compartiendo acerca del Nuevo Testamento. Buenísimo, José. Nos alegramos que estés otra vez con nosotros porque extrañamos el jueves pasado no tenerte. Pero bueno, gracias a Dios hoy puedes estar otra vez con nosotros. Amén. Y aquí, no sé si allá en Argentina, pero aquí tenemos un famoso sirope, es Y otra acá no, bebida. acá tenemos el mate. La diferencia que este no es fermentado. Y ese que vos tenés ahí sí, ¿o no, hermano? ¿Sabes qué pienso? Siempre que por la estructura en la que veo que veo que hay que tomar el mate en un recipiente con esa pajilla, ¿verdad? Claro, exactamente. No sé por qué, pero cuando veo ese vaso, lo asocio con fumar pipa. Está un poco complicado entonces. Aunque ¿Fumas no pipa? tanto, aunque ¿Fumas no pipa tanto. vos también, verdad? Y mirá, dicen que Spurgeon fumaba pipa, así que si Spurgeon fumaba, ¿por qué yo no voy a poder? Que soy muchísimo menos que él. Ay, ay, ay. Eso es interesante. Uno de los hermanos más relucientes, ¿verdad? En teología. Y es Ujú. cierto, fumaba pipa él. Sí, y no solamente él, también otros pensadores cristianos como C.S. Lewis. Creo que era algo cultural, ¿no? No Jorge era visto Carrillo de como... Argentina también. Sí, sí, y te vemos bastante alegre, debe ser que algo tiene esa sustancia colorada. Así que, hermano, ¿qué te parece si nos comentás un poquito qué hemos estado viendo en los otros programas? Un repasito de la Trinidad. ¿Aparece claramente en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que estuvimos viendo? ¿Alguna herejía? ¿Te animás a hacer un pequeño repaso? Sí, bueno, primero que todo, hemos tenido dos programas que ustedes pueden estar escuchando ya inclusive por YouTube, lo pueden estar siguiendo. Creo que ya lo subimos a YouTube, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok, ahí pueden estar escuchando las dos primeras lecciones que vimos de la Trinidad. En la primera definimos qué es Trinidad y hablamos un poquito sobre las herejías que han estado relacionadas con la Trinidad. Hablamos del unitarismo, del cual fue padre Arrio en el siglo III. Hablamos del sabelialismo, que presenta en la Trinidad al Hijo y al Espíritu Santo como subordinados del Padre o no, como dioses inferiores al Padre. Hablamos Exacto. del triteísmo, hablamos de diferentes doctrinas que a veces se confunden con la Trinidad o herejías que precisamente están relacionadas con el tema de la Trinidad. Pero en el segundo programa, de lleno estuvimos hablando acerca bueno, de toda la evidencia que hay en el Antiguo Testamento sobre la Trinidad. Hablamos acerca de eso. Y creo que es una enseñanza muy importante porque casi siempre cuando hablamos de la Trinidad utilizamos el Nuevo Testamento y eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero el programa de la vez pasada fue muy especial porque creo que compartimos tal vez unas 15 citas del Antiguo Testamento, algunas cruzadas con el Nuevo Testamento, donde podemos concluir que la Trinidad está expresada en el Nuevo Testamento. Aunque sí reconocemos que en el Antiguo Testamento hay una sombra, ¿verdad? No está tan claro como en el Nuevo Testamento, pero sí hay una serie de pasajes que solo se pueden explicar realmente
a la luz de la Trinidad. Por ejemplo, encontramos en el libro de Zacarías, donde la Biblia habla de que Yahvé le dijo a Yahvé, cosas de ese tipo, ¿verdad? Donde solo pueden explicarse a la luz de la Trinidad. Y vimos pasajes muy claros, donde se demuestra la Trinidad. Por ejemplo, vimos que el ángel de Jehová es Jesús y que esa es una prueba también de la Trinidad. Y vimos pasajes muy puntuales acerca de la Trinidad. Creo que en un programa comentamos el famoso pasaje de Isaías 6:9, que dice que un niño no será, 9:6, perdón, un niño no será nacido, y será llamado su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces ahí encontramos donde se llama Jesús, em, Padre eterno. Pero el programa anterior ustedes pueden escucharlo y van a ver que hay muchísimo sobre el Antiguo Testamento donde podemos hablar de la Trinidad, y de hecho faltaron muchos pasajes. Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo no los cubrimos todos, pero hoy definitivamente vamos a estar estudiando la Trinidad en el Nuevo Testamento. Exactamente. Habíamos hablado también en los primeros programas que era muy difícil definir lo que es la Trinidad ontológicamente, ¿no? Y esto, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, otros programas donde hemos tratado la naturaleza esencial del hombre, ¿no? Lo complejo que es muchas veces porque hay ciertas opiniones sobre si el hombre es tricotómico o es dicotómico, cuánto más complejo es la naturaleza de Dios, ¿no? Entonces, ontológicamente definir la Trinidad, al parecer nadie la ha definido satisfactoriamente, pero sí podemos, como vos decís, encontrar evidencia bíblica de que Dios es Trino. uno en tres personas, ¿bien? Y habíamos dicho también en el primer programa que la Biblia habla de tres proposiciones acerca de Dios, ¿no? Dios es en tres personas, cada persona es plenamente Dios, y en tercer lugar hay un solo Dios. Y básicamente la Biblia estaría afirmando estas tres proposiciones. Y como vos decís, vamos ahora a pasar al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos claramente las tres personas de la Trinidad actuando al mismo tiempo, ¿no? Cosa que sería muy difícil explicar desde un punto de vista no trinitario. Sin embargo, para ir despejando el camino un poco, podríamos decir que hay un versículo en la Biblia que habla claramente de la Trinidad, que es 1 Juan capítulo 5, versículo 7, y decimos en este momento que es un versículo que el Comité de Crítica Textual está convencido más del 90% de que es falso, ¿no? De que es una glosa que con el tiempo fue añadida al texto sagrado, pero tenemos que decir que no usen ese versículo porque básicamente sabemos que es falso, ¿no? Porque por Claro. ahí uno se puede ver tentado a decir, bueno, si yo tengo una prueba de la Trinidad totalmente clara en un solo versículo de la Biblia, pero ya dijimos que si esa cita fuese verdadera, la habrían usado las controversias trinitarias, etcétera, y no aparece, ¿no? Eso es como para ir despejando el camino. Sí, Después me gustaría, José, empezar afirmando que el Nuevo Testamento también dice que Dios es uno, ¿no? Porque te acordás que hemos hablado en algún otro programa acerca de un hereje que se llamaba Marción, que él hacía una distinción, que él encontraba que el Dios del Antiguo Testamento era uno y que el Dios del Nuevo era otro, ¿no? Y hay veces que hay gente que se ve tentada a decir, bueno, en el Nuevo Testamento tenemos otro tipo de Dios, ¿no? Diferente al del Antiguo Testamento. Pero en realidad en la cuestión de la Trinidad se ve claramente que el Nuevo Testamento sigue creyendo lo que se cree en el Antiguo Testamento, que Dios es uno. Y para esto vamos a citar algunos versículos. Por ejemplo, Santiago capítulo 2, versículo 19, el Nuevo Testamento afirma que Dios es uno. claro, y esto es importante porque está en unidad con el Antiguo Testamento. Quiere decir que Claro. no es una doctrina nueva la que presenta el Nuevo Testamento, sino que la misma doctrina que afirma en el Antiguo Testamento que Dios es uno es confirmada en el Antiguo Testamento. Santiago, ¿qué dijiste? Santiago capítulo 2, versículo 19. Ok, lo leo. Sí, Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien lo haces. Los demonios también creen
y tiemblan. Bueno, ahí Santiago está afirmando que Dios es uno. ¿Y te acordás lo que habías explicado? Que sería bueno que otra vez, aunque sea brevemente, lo expliques por si hay alguna persona que no vio los otros programas y recién se introduce ahora. Que la palabra uno no quiere decir necesariamente que Dios no puede ser, no puede tener una unidad compleja, ¿no? Habías hablado un Claro, poquito de una palabra hebrea y cómo habías dado un ejemplo donde la palabra uno significa unidad compleja y no una unidad que no puede estar compuesta, ¿no? claro. Sí, porque este pasaje de Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es uno de los pasajes que se esgrimen más de bueno, por ejemplo, de los unitarios para poder decir que Dios no es tres personas, o por ejemplo de los testigos de Jehová, que solo enseñan que el Padre es Dios. Pero precisamente este es uno de los pasajes más poderosos a favor de la Trinidad, porque viéndolo desde lo profundo del hebreo, ahí la palabra uno es la palabra hebrea ehat, que por ejemplo esa palabra se utiliza cuando la Biblia dice que los dos serán una sola carne. También esa palabra se utiliza cuando habla de llegó a ser un día en el Génesis, esa palabra también se utiliza. Cuando dice la Biblia llegó la tarde y la mañana, un día se usa. O cuando la Biblia dice "He aquí todos eran de un solo lenguaje", es la misma palabra, ehat, 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 en todas las veces se utiliza y en todos los contextos se está hablando de un uno compuesto. Por ejemplo, llegó la mañana y la tarde y llegó a ser un solo día, dos cosas que Claro. componen una sola cosa. O llegará el hombre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces aquí tenemos al hombre y la mujer componiendo una sola cosa. O encontramos que se habla de la Torre de Babel cuando habla de que todos tienen un solo lenguaje. Aquí todos son uno. Nuevamente, hat, hat. Entonces, hat significa en hebreo uno compuesto. Y en cambio, si lo que el autor Moisés hubiera querido realmente afirmar que Dios no era más que una sola persona, hubiera utilizado la palabra hebrea yahat, que esa sí significa en hebreo uno indivisible. Muy bien. También habíamos dicho que en el contexto donde se aparece la unidad de Dios, decíamos que también se podía traducir como único o como el primero, porque en Israel al principio había lo que se llama una monolatría, ¿no? Que se cree que existen varias deidades, pero se adora una sola. Y el monoteísmo dice que hay un solo Dios. Israel al principio aparentemente no entendía que existía solamente un solo Dios. Y por eso es que siempre tenía conflictos, sobre todo en el Pentateuco se ve mucho eso, con el tema de dejar a los dioses, ¿no? Entonces, básicamente el contexto, y después dice que había que amar a Dios, lo que está diciendo que hay un único Dios, no tanto de su naturaleza compuesta, ¿no? Bien, luego Claro, porque de... Sí, Porque es cierto lo que dices, porque este pasaje que estamos explicando que de Deuteronomio 6:4, donde afirma que Dios es uno compuesto, oye Israel, el Señor uno es, hay que explicar también qué era lo que estaba queriendo decir el autor y se refiere en el contexto del politeísmo, ¿verdad? De que claro, el autor está afirmando que solo hay un Dios verdadero, o sea, de que Israel no puede continuar con el politeísmo, sino que tiene que entender que solo hay un Dios verdadero. exacto. Vamos a citar otro versículo más donde el Nuevo Testamento afirma la unidad de Dios en 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 al 6. Otra vez vemos ya acá desde la pluma de Pablo, enseñando esta gran verdad tomada del Antiguo Dice, Testamento. y de hecho este es un dogma antiguo, ¿verdad? Esto que Pablo menciona, este pasaje que estás mencionando es un dogma antiguo. Es algo que Pablo ya conocía de la iglesia primitiva. Dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios y el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
Entonces aquí nuevamente se afirma que solo hay un Dios. Aunque este pasaje es interesante porque este pasaje se utiliza en contra de de la Trinidad porque se está diciendo que hay un solo Dios que es el Padre. ¿Qué piensas tú de este pasaje? Que solo hay... ¿En qué sentido decís que... Sí, porque aquí parece que se está afirmando que solo el Padre es Dios y que Jesucristo es Señor, pero que no es Dios. Claro, no, básicamente creo que, como vos decís, Pablo está peleando una tradición donde está reflejando esta creencia de que Dios es uno, ¿no? Pero no necesariamente está poniendo en riesgo la Trinidad, simplemente está sosteniendo lo que siempre se ha sostenido, que realmente Dios es uno. Por ejemplo, ahora no recuerdo un versículo, pero desde el griego, con el uso del genitivo, posesivo, muchas veces dentro de la misma oración se incluye a Dios, el Señor se incluye dentro de la declaración de la deidad. El Señor se incluye dentro de la declaración de la deidad, ¿no? Como mostrando claramente que Dios pertenece, que Jesús pertenece también a Dios, como por así decirlo, ¿no? No sé si este es el caso, pero bueno, tenemos un cúmulo de otros versículos que sí afirman esto, ¿no? Sí, de hecho, si no me equivoco, un ejemplo de ese está en Juan 1:1. Cuando Claro, se habla en la segunda estrofa se habla de Theon, refiriéndose al Hijo, ¿verdad? Y entonces se habla de que, que tiene relación directa con Dios. Yo pienso en este pasaje que acabamos de leer de Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6 que también esto responde a una declaración que Jesús muchas veces hace y que sería bueno que mencionemos en este momento, porque Jesús, por ejemplo, en varias ocasiones llama al Padre mi Dios, ¿verdad? Lo menciona en claro. Juan capítulo 20, y algunos dicen que, bueno, Jesús hace estas declaraciones porque Él está en ese momento encarnado, pero sin embargo en el libro de Apocalipsis también Jesús dice, yo escribiré su nombre en la ciudad de mi Dios, y ya ahí Jesús está glorificado. Entonces lo que tenemos que entender es que la palabra Dios en el Nuevo Testamento se refiere a un soberano, y la Biblia sí es muy clara que el Padre es soberano, ¿verdad? Que hay autoridad del Padre sobre el Hijo. El Hijo siempre dice la Biblia que ha sido obediente a su Padre y no por eso, eso quiere decir que el Hijo no sea Dios, sino que en la Trinidad hay autoridad y el Padre es autoridad en la Trinidad. No sé si estás de acuerdo conmigo en esto. Sí, porque ahí vos estás haciendo referencia en cómo se dan las relaciones entre las personas de la Trinidad. Y dentro de las relaciones hay cierto, por así decirlo, una cuestión no jerárquica, pero sí de autoridad, ¿no? Por ejemplo, dice la Biblia que el Hijo procede del Padre, ¿no? Amén. No que el Hijo fue creado por el Padre, porque sabemos que, digamos que la Trinidad existe desde la eternidad pasada, como dicen algunos teólogos, ¿no? Como para hacer referencia a ese tiempo antes de la creación. Pero sabemos que no existía el tiempo, por eso a veces es un poco complicado hablar de la Trinidad antes de la creación, ¿no? Porque siempre usamos adverbios de tiempo para hacer referencia a las personas de Dios. Amén, sí, Eh, es que eso es importante explicarlo, ¿verdad? Porque claro, este, la Biblia, por ejemplo, dice en Primera de Corintios que el mismo Hijo se sujetará al claro, Padre, ¿verdad? sí, Y dice para que Dios sea eh, uno en todos. Entonces aquí lo que se está refiriendo por eso es que Jesús llama al Padre Dios, no porque el Padre sea su creador, sino es porque el Padre es su soberano, ¿verdad? En relación a la autoridad que hay en la Trinidad, pero no porque Jesús sea creado, sería una herejía decir que Jesús es creado. Precisamente cuando la Biblia presenta a Jesús como el primogénito de la creación, se está refiriendo a que Él es el origen de la creación, no que Él es creación. claro, el prototocos, ¿no? Amén. El, no el primero en orden, sino el que da origen, el primero en rango, podríamos decir, ¿no? Pero no como el origen de algo creado. Eso ya es más complicado, la cuestión de cómo se relacionan
la Trinidad entre las tres personas. Viste que, por ejemplo, tenemos también en Juan, justo acá lo tengo enfrente de mis ojos, que da alguna cuestión sobre la relación que Jesús tiene con el Padre, aunque no aparece el Espíritu Santo explícitamente. Fíjate en Juan capítulo 17, de las relaciones intratrinitarias, ¿no? Juan capítulo 17, versículo 20. Ajá, dice, pero no ruego solo por esto, sino también por los que creerán en mí, por la palabra de ellos. Es este pasaje. Sí, sí, siga. Eh, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos crean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Claro. Y ahí está hablando de las relaciones trinitarias antes de la creación del mundo, porque viste que el versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora resulta un poco complicado ver bien cómo se establecían esas relaciones. Por ejemplo, en este sentido, los padres de la iglesia reflexionaron sobre esto y desarrollaron una teoría, por así decirlo, que se denomina periconesis. Y Basilio, hablando del grado de unión entre las tres personas de la Trinidad, decía lo siguiente, y te lo voy a leer para que veas cómo ellos reflexionaban acerca del grado de unión en esta unidad compuesta de Dios, ¿no? Para solamente mostrar un reflejo de lo complicado que resulta ver estas cuestiones de la Trinidad. ¿Sabés por qué es complicado? Porque ahí entramos a la parte ontológica, ¿verdad? Y te lo voy a leer para que veas cómo, digamos, los padres de la iglesia pensaban sobre esto, ¿no? Dice Claro, lo dale. siguiente, la periconesis, porque todas las cosas que son del Padre se contemplan en el Hijo, y todas las cosas del Hijo, porque todo el Hijo está en el Padre y tiene a todo el Padre en sí. Por lo tanto, la hipóstasis del Hijo es como si fuera la forma y la cara del conocimiento del Padre, y la hipóstasis del Padre se conoce en la forma del Hijo, aunque la cualidad propia que se contempla allí permanece para una clara distinción de las hipóstasis. Un poquito complicado, ¿no? Sí, sí, Pero, porque pero, hay que comprender, por lo menos aclarar el término hipóstasis que se está refiriendo, o hipostasis, que se está refiriendo a, mm, a cada una de las personas de la Trinidad en sí misma, claro. ¿verdad? Esa es la hipostasis. Una hipostasis es el Hijo en sí mismo, el Padre en sí mismo, el Espíritu Santo en sí mismo. Entonces, cuando se está hablando de las hipóstasis de la Trinidad, se está refiriendo a cada una de las personas de la Trinidad aparte, analizando a cada uno de ellos por aparte. Aclarando, sí, porque hipóstasis también se puede traducir como realidad. Entonces, cuando uno habla de la hipóstasis, tiene que también hablar de la usía, que es la sustancia, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no decimos que son tres? Porque justamente comparten la misma sustancia, ¿no? Por eso es que no se pueden separar convirtiéndose en un triteísmo, por eso son una unidad compleja. Estas son maneras de comprender racionalmente la Trinidad. Esto tenemos que aclararlo, porque la Biblia muestra la Trinidad, pero no la explica ontológicamente. Aunque, por ejemplo, como leímos acá en Juan y como tenemos en el prólogo juanino, vemos ahí que Jesús es Dios, etcétera, ¿no? Pero las relaciones intratrinitarias ya es un poco más complicado explicarlas ontológicamente, ¿no? Eh, Sí, amén. Aunque, si no me equivoco, hay un pasaje que habla de que Él es la imagen visible de la sustancia del Padre. Creo que está en Colosenses o Hebreos. Exactamente. Él es la imagen misma de la sustancia y esa imagen misma significa que es igual al Padre, ¿no? Sí, Eh, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Jesús, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él,
y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Ahí aparece la palabra plenitud, que es una palabra que aparece mucho en Colosenses, que es la palabra pleroma en griego, para hacer referencia a que en él habita corporalmente, perdón, la plenitud. No sé por qué la Biblia textual no dice la plenitud de la deidad, quizá por alguna cuestión de manuscrita, ¿no? Alguna variante que seguramente no está tomando en cuenta. Pero Eh, eh, creo que la Reina Valera dice en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, la Biblia ¿no? textual traduce porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Bueno, está muy bien, está muy bien. Sí. Me está gustando la Biblia textual. Al principio la veía con algunos ojos medios, no me convencía mucho, pero en el Nuevo Testamento estoy descubriendo que hay cosas muy interesantes de la Biblia textual. Ya te estás encariñando, ¿verdad? Y la he comparado con el griego, o sea, la he comparado con el griego y veo que es bastante fiel al idioma. Y sobre todo, Septien decía, vi una conferencia de él, que es uno de los editores, ¿no? O uno de Sí, los traductores, y él dice que respetan todas las voces, y las traducen tal cual las voces, voz pasiva, voz activa, las traducen tal cual están en el griego para que sean más claras. Y sí, por ahí las traducciones un poco se disfraza eso. Está correcto. bueno eso. Bueno, seguimos dando algunos otros versículos. Por ejemplo, hay un lugar donde también aparece claramente las tres personas de la Trinidad, que es en la Gran Comisión, ¿no? Ajá. Mateo 28. 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí aparece claramente las tres personas. Y eso es un golpe al modalismo también, ¿no? Que decía que en realidad el Hijo y el Espíritu Santo eran representaciones del Padre. Pero sería ridículo pensar eso en este versículo. O en el caso del bautismo de Jesús, donde aparece el Espíritu Santo como paloma, la voz del Padre y el Señor Jesucristo que se está bautizando, ¿no? ¿Cómo vendrían a ser representaciones del Padre? Claro, y no solo eso, sino que en el pasaje que ahora leímos de Juan 17, Jesús mismo dijo para que sean uno como nosotros, ¿verdad? En, Ahí en- aparece en- el pronombre en plural. plural. Vieras que es interesante que una vez leyendo sobre este pasaje que acabas de leer, un comentario de un teólogo católico de este pasaje que le acabas de leer de Mateo 28, me gustó algo muchísimo que dijo, y es que sería ridículo que si el Espíritu Santo y Jesús no son Dios también, sería ridículo que nos tengamos que bautizar en el nombre de alguien que no sea Dios mismo. ¿Me entiendes? O sea, Sí, sí, es ridículo bautizarse en el nombre de un arcángel, en el nombre de un querubín, de un serafín, de cualquier ser creado, por más maravilloso que sea, sería ridículo. Por eso es que también es ridículo pensar que Jesús no es Dios cuando encontramos que Él es el Salvador, ¿verdad? Es ridículo llamar a alguien Salvador si no es Dios mismo, solo Dios puede salvar. Entonces, claro. aquí encontramos en este pasaje un gran, yo antes no veía mucho, realmente, pues, al principio cuando yo comencé a estudiar la Trinidad, hace muchos años, no veían como una gran, veían otros pasajes, aparte de este Mateo 28, otros pasajes más contundentes en cuanto a la Trinidad, pero después de que leí ese comentario de este teólogo católico, entendí realmente por qué este pasaje sí es muy poderoso en cuanto a la doctrina de la Trinidad, porque precisamente eso sería ridículo, que nos tengamos que bautizar en el nombre de Dios y de dos personas que no son Dios. Sería totalmente absurdo. Claro, ahí entramos en las implicancias que tiene negar la doctrina de la Trinidad. ¿Te acordás que algo habíamos dicho? Con respecto, se nos plantearía la cuestión de a quién debemos adorar, ¿no? Si Jesús fue creado, si Jesús es una criatura, por más que sea la que tiene mayor rango, ¿por qué yo debería adorar a Jesús? Para eso adoro al Padre, que Él es el Dios absoluto, ¿no?
Claro. Entonces eso complicaría ya directamente la vida práctica en el cristiano. O realmente una criatura puede salvarme, como vos decís, o como decía el O perdonar adopcionismo, pecados. ¿Te o acordás que perdonar. en los evangelios, o perdonar pecados, en los evangelios, cuando Jesús perdonaba pecados, los fariseos se molestaban porque decían, este blasfema, solo Dios puede perdonar pecados. Y en efecto, solo Dios puede perdonar pecados. Tenían razón los fariseos. Lo que pasa es que ellos no entendían que Jesús era Dios, ¿verdad? Y es interesante porque realmente no lo entendían, ¿verdad? Ayer estaba reunido con los músicos, los ministros de alabanza de nuestra iglesia y estábamos leyendo el Salmo 2. El Ajá, Salmo 2 es un salmo totalmente cristocéntrico y habla acerca de la divinidad del Hijo. El Salmo 2 habla del Hijo literalmente. De hecho, hay un versículo, voy a mencionarlo rápidamente porque a mí bueno, me fascina como la Biblia, en la Biblia textual traduce este salmo. Pero mira, mira qué hermoso traduce el versículo 12. Bueno, tal vez al Hijo se le menciona varias veces, se les menciona creo que 2 o 3 veces. Salmo 2:7 dice, yo promulgaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí está el hijo en el Antiguo Testamento. Y después dice el 12, besad reverentemente al hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira. Y esto es muy interesante porque yo siempre había pensado que el que actuaba con la nación de Israel directamente en el Antiguo Testamento era el Padre, pero no, ujú, es el Hijo realmente. Eso ya creo que lo mencionamos la semana pasada en cuando hablamos Judas. de cómo, ajá, en Judas, que dice que Jesús sacó a la nación de Israel de Egipto, pero este pasaje también está en armonía con esto, porque está diciendo que de repente se inflama la ira del Hijo. Y aquí se nos está, esto realmente aquí vemos este destello de ira del Hijo se puede ver muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Cuando vemos a Dios molesto con Israel y que arde su ira, bueno, es el Hijo. Por eso es que dice el Salmo 2, este Salmo 2, capítulo 12, besad reverentemente al Hijo, no sea que de repente se inflame su ira y perezcáis. Claro. Y además, viste que habíamos visto que al Padre no lo vio nadie jamás. Entonces, cuando aparecía el ángel de Jehová, que también veíamos que se lo distinguía del Padre, pero también se lo llamaba Dios, veíamos ahí reflejado lo que decía en Juan, ¿no? Que nadie ha visto al Padre, que el Hijo le ha dado a conocer. Esas cosas Amén. de la Biblia que realmente te dejan impactado, ¿no? Como hay una armonía divina en toda la escritura, ¿no? Que uno puede decir, esto no puede venir realmente, el hombre no se pudo haber puesto de acuerdo para hacer algo tan maravilloso y con tantas distancias de tiempo entre los autores bíblicos, ¿no? Eso Claro, realmente... no me acuerdo quién fue exactamente el que vos me mencionaste, pero habías utilizado mencionándome a alguien la palabra ingeniería mental, La verdad que no me ¿verdad? acuerdo ahora. De algún crítico de la Biblia que veía en Apocalipsis. Antonio Piñero, tiene un programa donde habla del Apocalipsis, en YouTube está, donde dice que el libro del Apocalipsis es una obra de ingeniería literaria, porque es increíble el escrito, ¿no? Y que uno mirándolo desde una perspectiva cristiana, uno se da cuenta que, claro, este hombre que es un gran erudito y un filólogo, llega a esa conclusión porque realmente ahí está la mano de Dios en la construcción de un libro que es la palabra de Dios, ¿no? Pero que él no lo ve así porque él es agnóstico, ¿no? Claro, y todas esas pequeñas referencias, cuando nosotros partimos de que Dios es tres personas, hay una armonía completamente en la Biblia. Hay tantas declaraciones que se dicen de Dios, por ejemplo, esta que estamos diciendo, de que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero nosotros vemos que Abraham habló con Dios en persona. Nosotros vemos que Manoah, el padre de Sansón, habló con Dios en persona. Que Moisés hablaba cara a cara con Dios, dice la Biblia en el libro de Éxodo. Entonces, ¿cómo puede explicarse esto cuando Juan 1:18 dice a Dios nadie lo ha visto jamás? Bueno, es que se está refiriendo al Padre, pero al Hijo sí se le ha visto cara a cara. Y eso tiene explicación. ¿Por qué al Hijo? Bueno, lo que acabo de leer hace un ratito de Colosenses 1:15, Él es la imagen visible del Dios invisible. Y sabes que esta armonía
no se encuentran los libros deuterocanónicos. Por ejemplo, el libro de Tobit, hay una parte en donde el arcángel, perdón, donde el ángel Rafael le dice a Tobit: soy uno de los 7 ángeles que tienen acceso a la presencia de Dios. Y esto es una construcción del segundo templo, del judaísmo del segundo templo, porque nosotros luego encontramos que Pablo, hablando acerca de Dios en 2 de Timoteo, dice: Él habita en la luz inaccesible, ¿verdad? Claro. Entonces, encontramos a Pablo diciendo que Dios, el Padre, está en una luz inaccesible, y sin embargo encontramos una contradicción grandísima en el libro de Tobit, donde uno de estos aparentes 7 ángeles que tiene acceso a la presencia de Dios. Interesante, ¿eh? Muy interesante. También hay una cuestión que podríamos decir racional de lo que es la antropología humana, que uno puede llegar a la conclusión de que en realidad la Trinidad tiene que existir necesariamente, porque para que haya amor, para que haya persona, tiene que haber relación, ¿no? Yo no puedo amar si no tengo a alguien a quien amar, o Amén. no tengo un objeto para amar. Y si realmente la Trinidad no existiera, no podría en cierto sentido existir el amor, ¿verdad? Porque ellos se aman desde la eternidad pasada, por así decirlo, ¿no? Como Esa para... teología creo que la construyó San Agustín. Ajá, Me parece que él hablaba de que Dios necesariamente es una Trinidad por el amor. claro. Porque una de las cosas que nos enseña en la vida práctica, la Trinidad, es la unidad y el amor, básicamente, ¿no? Amén. Como para decir, bueno, ¿qué podemos tomar de esto tan complejo, de este estudio de la naturaleza de Dios para nuestra vida? Y bueno, podemos comprender que la Trinidad nos enseña lo importante de la unidad y el amor en la vida, ¿no? Y de lo que es ser persona, relación. Pero bueno, vamos a citar algunos versículos más. Por ejemplo, en 2 capítulo 13, versículo 14, aparecen las 3 personas también, de la pluma de Pablo. Segunda de Corintios. Capítulo 2, 13, versículo 14. Dice: no tuve reposo en mi espíritu. Segunda de Corintios 2:13. No, 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Claro. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el Espíritu Santo tan solamente una energía si acá nos está diciendo que es que tiene comunión? ¿Cómo puede ser una energía el Espíritu Santo si también nos dice Romanos que el Espíritu gime, ¿no? Que Él es una especie de traductor de nuestras oraciones. Claro. Las energías no hacen eso, las personas lo hacen, ¿verdad? Amén. No, y no solo eso, sino que la Biblia llama al Espíritu Santo abiertamente Dios. Yo creo que el pasaje de la Biblia que más claro deja que Jesús es Dios es Hechos capítulo 5, El donde Espíritu dice, Santo. ajá, el Dijiste Espíritu Santo. Jesús. Dije Jesús, Sí, perdón. sí, como para aclararlo. Creo, Sí, sí. creo que uno de los pasajes que mejor demuestra que el Espíritu Santo es Dios es Hechos capítulo 5. Dice Sí, así: totalmente. dice, entonces cierto varón de nombre Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad, pero sustrajo del precio, sabiéndolo también la mujer, y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio de la heredad? Entonces, en el versículo 3, Pedro está diciendo que le ha mentido al Espíritu Santo. Versículo 4 dice: ¿acaso reteniéndola no quedaba siendo tuya y vendida no estaba a tu disposición? ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así está clarísimo. Uy, ese versículo realmente es. No sé cómo lo disfrazan ese versículo, los que no creen en la Trinidad. Es También hay, innegable. sí, y con respecto a la persona del Espíritu Santo, también que tenemos que decir que, como dice Samuel Pérez Milo,
que el Espíritu Santo está ausente en la iglesia, porque no se enseña sobre él, ¿no? Así que está bueno esto de hacer un poquito de énfasis en su persona. Y la otra vez estaba leyendo también Hebreos, donde dice claramente en el capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, o sea, una energía no dice, una persona dice, ¿no? Si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y Y vieron está mis hablando del obras. Espíritu Santo. Y está hablando del Espíritu Santo, exactamente. ¿Cómo dice me pusieron a prueba? ¿No está diciendo que el Espíritu Santo es Dios ahí? Amén. Ahora, mira qué joya estos dos pasajes. Para los hermanos que están apuntando, ojalá puedan apuntar esta cita. Este es un famoso pasaje, dice, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Sí. Ahora, si lo cruzas con con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, voy a leer desde el 10, se está hablando otra vez de la escritura y dice, los profetas que profetizaron acerca de la gracia para vosotros, inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación, indagando a quién y en qué tiempo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual padecía, vamos a ver, no, perdón, no es este pasaje, es vamos a ver, perdón, creo que es segunda de Timoteo más bien. Sí, dice, está hablando de la escritura, es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice esto, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Versículo 20, sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la escritura produce una explicación propia, porque la profecía nunca fue traída por la voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Juan 3:16 dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces ahí se nos está aclarando cuál fue la persona de la Trinidad que inspiró directamente la Biblia. Un pasaje abiertamente dice, la escritura fue inspirada por Dios, y después otro pasaje abiertamente dice, la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Exactamente. Muy claro está ahí. Les pedimos a los hermanos que están mirando este programa que hagan el ejercicio, como dice José, de poder compartir el programa. No nos olvidamos de hacerlo antes. Le pedimos que para que este programa pueda tener mayor audiencia, que nos hagan el favor, si está en el deseo de su corazón, de poder compartir este programa. ¿Y qué te parece si leemos algunos comentarios? Me parece bien. Dice Randall Muñoz Castro, dice, qué bueno lo del Salmo 2 y que también Jesús es la imagen del Dios invisible. Excelente. Buenísimo. Gracias, Castro, por estar mirándonos. Sergio Sabaj dice, la eternidad de Cristo se demuestra en que en el alma y omega el principio y el fin. Se demuestra debería ser en el alfa y la omega, el principio y el fin. Supongo que eso fue lo que quiso decir el hermano. Eso fue lo que quiso decir. Tony Matar, el que tiene derecho sobre o el que tiene preeminencia. Debe estar queriendo explicar la palabra prototocos, ¿no? Luz Crespo, el que da origen a todo. Debe estar hablando del Señor Jesús. Nuestro hermano Rodrigo Rivero, que siempre está atento al programa, le agradecemos porque nos Le mandamos está un mirando. abrazo. Nos dice bendiciones y saludos, hermanos. Balal Nouredine dice, tienen que hacer exégesis de manera sintaxis y morfológica. Puede ser, sí es cierto, pero también si hacemos un programa así va a ser un poco muy técnico, ¿no? Por ahí ese trabajo hay que hacerlo individualmente, quizá. Bueno, también
el hecho que vos mostrás recién explicando cómo el Espíritu Santo aparece en determinados pasajes por referencia bíblica, tiene un trabajo, ¿no?, de investigación. Claro. Saludos desde Salta. Este tal Tony Matar es de Salta, así que nos está viendo un argentino. Él Saltas de dice, Argentina. sí, Juan 5:7 dice, tiene una añadidura de la versión latina, es añadida recién en la tercera revisión que le hace el texto griego de Erasmo, por eso en la segunda revisión que usó Lutero no tiene esa parte del versículo. Así es como se añadió esta glosa. Recién se usa, creo que esta glosa se usó en un tratado teológico, si mal no recuerdo, en el siglo IV o en el siglo VI. Esta glosa. Es Sí, antigua. muy tardía, es más bien, ¿verdad? Es tardía dentro del texto sagrado. Es antigua como glosa, al parecer. Claro. Quisiera comentar algo Sí, referente a esto del hermano que dice Sergio Sabac, de que la eternidad de Cristo se demuestra en el Alfa y la Omega, que es totalmente cierto, porque hay algo muy interesante de la Biblia textual que no lo he visto en otras versiones. Esto es como otro de los pluses de la Biblia textual, porque Alfa y la Omega sabemos que es la primera letra del alfabeto griego, ¿verdad? Y alfa la primera y omega la última letra. En el Aleph Bet, que son las letras judías, la primera letra es Aleph y la última letra es Taf, ¿verdad? Entonces, si se estuviera queriendo decir la misma idea de que Jesús es el alfa y la omega, para que un hebreo entendiera, debería decírsele que Jesús es el alfa y el Taf, perdón, el Aleph y el Taf. Y es que eso es precisamente lo que dice Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Es uno de los pasajes más poderosos acerca de la segunda venida de Cristo y de la futura salvación de Israel, porque dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí. Y casi todas las versiones traducen al que traspasaron. Pero aquí la Biblia textual dice, me mirarán a mí, a Aleph Taf, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. claro, ahí está el principio, el alfa y la omega hebreo, en hebreo, Correcto. Y aplicado a Jesús. y aplicado a Jesús. Me Exacto. llorarán a mí, a Aleph Taf, el que traspasaron. Y es precisamente Jesús. Entonces es una lástima realmente que no se, que no se traduzca en las demás Biblias, que la Biblia aquí claramente está llamando a Jesús Aleph Taf, ¿verdad? Esto está en conformidad con el Nuevo Testamento cuando Jesús dice, eh, yo soy, ego y mí, alfa y chi omega, ¿verdad? Yo soy el alfa y la omega. Entonces, esto es como para reforzar esto que dice este hermano. Veo que nos está saludando gente famosa, Santiago, ¿ah? Oh, entonces este programa se engalana con su comentario. Un Vos saludo sabés a mi que hermano Santiago. saludos a Santiago, un fuerte abrazo. Me hiciste pensar en que la crítica liberal muchas veces trata de vincular más al Nuevo Testamento con el pensamiento helénico, ¿no? Y la otra vez veía también una discusión, un debate donde está, un debate bastante antiguo, del año 90 creo que es, donde está Florentino García Martínez, donde está Antonio Piñero, varios españoles de peso pesado en la erudición bíblica. Y Florentino García Martínez fue un hombre que se especializó en lo que son los manuscritos del Mar Muerto. Y el Evangelio de Juan, decía Florentino García, que en realidad se lo ha vinculado mucho con el mundo helenístico, inclusive con la literatura hermética. Él decía que los paralelos de Qumran con el Nuevo Testamento se dan mucho en el Evangelio de Juan. Las luz, las tinieblas, esas dicotomías. Y algo de lo que vos decís, lo que vos estás diciendo en el fondo es que lo que hace Juan es que trata de recuperar ese Aleph Taf hebreo, ¿no?
y aplicárselo a Jesús. Por eso que la Biblia textual dice que el Aleph Taf no lo traduce o lo pone de esa manera porque es obligatoriamente teológico hacerlo, ¿no? Algo así dicen. Sí, y es que, por ejemplo, en Juan capítulo, digamos, esto agarra mucho poder cuando, por ejemplo, lees Génesis 1:1 en la Biblia textual. Dice, en Claro, principio Elohim, Aleph Taf, creó los cielos y la tierra. O sea, ¿cómo es claro. posible que no traduzcamos Aleph Taf, verdad? O sea, es como que, en otras palabras, lo que desde el Génesis, mira qué interesante, el primer atributo que se nos da de Dios en el Génesis es que Él es eterno. A eso es lo que se refiere el Aleph Taf. Él es el principio y es el fin. Entonces, en Juan, en Génesis 1:1 aparece Elohim como Aleph Taf. Y luego en Zacarías capítulo 12, versículo 10, aparece Jesús diciendo, yo soy Aleph Taf. ¿Verdad? Entonces son cosas que desgraciadamente se han perdido y que gracias a Dios la Biblia textual las ha venido a rescatar. Lo translitera la Biblia textual, ¿no? Eso sería lo que hace, Transliteración, correcto, transliteración. correcto. Bueno, creo que ha volado la hora, José. Creo que tenés algún versículo más. Yo tengo varios más, pero por una cuestión del tiempo, si querés, ¿tenés algo más para decir? Para ir cerrando. Quiero proponerte que para cerrar este tema de la Trinidad, Sí. dediquemos el próximo programa a tratar de explicar todos aquellos pasajes que se utilizan aparentemente para negar la Trinidad. ¿Qué te parece en el Nuevo Testamento? Bueno, sería interesante. Y tal Dale. vez reforzar, porque también sé que hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que no hemos utilizado, ¿verdad? Pero tal vez me gustaría añadir uno, claro, muchas gracias por la oportunidad y para ir ¿cómo es que se llama? En unidad con todo esto que hemos estado pues hablando, ¿verdad? Vamos tal vez un momentito al libro de Apocalipsis para añadir un pasaje más acerca de la divinidad de Jesús. Ujú. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice Jesús, ¿verdad? O sea, Ujú. es que en conformidad con lo que estamos enseñando. Y dice el Señor, Dios, el que es, el que era, el que viene. O sea, esta expresión, alfa y omega, el que es, el que era y el que viene, expresan lo mismo, la eternidad de Dios. Y después dice, y que viene el Todopoderoso. Entonces, a Dios aquí se le está llamando alfa, omega, eh, es el que era, el que viene, el Todopoderoso. Pregunto, ¿quién viene? Jesús. ¿Verdad? Este es un Ujú. pasaje estricto de la divinidad de Cristo, pero todavía es más impresionante cuando seguimos uniéndolo con Juan, Apocalipsis 1:17, porque dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el postrero. Es decir, Juan cayó delante de los pies de este personaje que se presenta en Juan 1:8 como Alfa y Omega, el que es, el que era, el que viene, el Todopoderoso. Y aquí se nos da una clave para que no quede ninguna duda de quién es este que recibe todos los títulos. Dice el 18, y el que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Buenísimo. Muy bueno, ¿eh? Y que recibe adoración, ¿no? Cuando decías, hablabas del alfa y la omega, el que era, el que es y el que será, me recuerdo el nombre de Dios en Éxodo, yo soy el que soy, ¿no? Ahí hay una clara también identificación entre Jesús y Yahvé, ¿no? Claro, Así que, bueno, y nada más y nada menos que el teólogo por antonomasia acerca de la deidad de Cristo, que es Juan. amén. Ahí es cuando se pone en crisis todas las cuestiones de la crítica liberal acerca de los autores también, ¿no? Esta armonía que hay entre Juan, el autor del Evangelio y del Apocalipsis, ¿no? Que se intenta también negar la autoría. Claro, Eh, y por eso es que han querido atacar directamente, directamente Juan, ¿verdad? De que empezara a decir que es un evangelio diferente a los sinópticos y que es que fue muy tardío y que el apóstol Juan no lo pudo haber escrito. Todo eso es en realidad porque precisamente en el fondo hay
una resistencia a que en el Evangelio de Juan está clarísima la divinidad de Cristo, ¿verdad? Claro. Yo pienso que también en el Nuevo Testamento, en los sinópticos, por ejemplo, cuando Jesús dice, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el nombre del Padre sea glorificado. Esa declaración que Jesús hace estrictamente lo tiene que hacer omnipresente y omnipotente. Entonces, Claro. son pasajes muy claros en los sinópticos de que Jesús es Dios, pero tal vez nada más para añadir algo más de esto que estás mencionando del nombre yo soy del Antiguo Testamento. En Juan, otra vez, en el Evangelio de Juan 18, capítulo 18, versículo 5, Jesús está siendo arrestado y Jesús dice, y le respondieron a Jesús el Nazareno, y Jesús les contestó, yo soy. Y vea qué interesante, Jesús dijo yo soy, pero aquí hay algo que registra Juan, que en lo cual él quiere que tengamos la atención. Y con ellos estaban también Judas, el que lo entregaba. Y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Que eso no lo registra ninguno de los sinópticos, Correcto. porque Juan está, digamos, su pensamiento está recopilando la parte teológica, ¿no? Claro. Este, me interesa también hacer algún programa de acerca de la deidad de Cristo en los evangelios sinópticos. Y hay está muy, de muchas maneras implícita la deidad de Cristo y sería bueno sacarlo a la superficie. Quizá el próximo programa vos te enfocás en esos versículos que decís y yo me enfoco en afirmar un poquito más la deidad de Cristo desde los evangelios sinópticos. ¿Qué te parece? Como Genial. para hacer, como Me parece para muy bien. seguir indagando en esto. Así que bueno, hermanos, les agradecemos por haber estado en Cultura Teológica. El próximo jueves nos vemos entonces a las 20 horas. Gracias, José, por estar con nosotros nuevamente y le mandamos un fuerte abrazo a todos los hermanos que han dedicado un tiempo para vernos en el día de hoy. Así que Gracias. bueno, hermanos, será hasta luego. Que el Señor les bendiga.